Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer una historia que tuvo varias actualizaciones a través de los años. La primera publicación es del 2019 y OP comentaba en Reddit la situación que ocurrió con su prima, que había decidido nombrar Karen a su futura hija, que tal vez para muchos de nosotros es simplemente un nombre, pero especialmente en Estados Unidos se utiliza para describir a cierto tipo de persona, y ese significado va cambiando con el paso del tiempo. Antes de empezar con esta historia, por favor no se olviden de interactuar de alguna forma con el video. Con un comentario, un me gusta o suscribiéndose al canal hacen una gran diferencia. Muchas gracias de antemano. Ahora empecemos con esta historia. Soy un idiota por aguarle la fiesta a mi prima con respecto al nombre que eligió para su bebé 27 de mayo del 2019. Mi prima Stephanie y yo somos más amigas que familiares. Algo que es importante mencionar es que no usa mucho internet, así que puede que no esté al tanto de ciertos memes y chistes de la cultura de internet y, para ser sincera, no entiende muy bien el concepto de las referencias virales en internet ni cómo funcionan. Stephanie está embarazada y acaba de enterarse de que va a ser una niña. Hace aproximadamente una semana les contó a sus mejores amigas que iba a llamar a su hija Karen. El ambiente se tornó tenso al instante, pero tras un silencio incómodo, todas las demás dijeron amablemente que era un nombre precioso. Yo no pude responder. Más tarde, cuando Stephanie salió de la sala, todas empezaron a exclamar: ¡ay Dios, esa pobre niña! ¿Y por qué eligió Karen de todos los nombres? Me sentí incómoda con esta conversación, dado que todas habían sido tan positivas con el nombre en su cara. Lo pensé más durante los días siguientes y me sentí muy incómoda con todo el asunto. El nombre tiene muchas connotaciones, hasta el punto de que podría ser perjudicial para el bebé, y Stephanie no tenía ni idea de las implicaciones para tomar una decisión informada. Así que un par de días después saqué el tema con cautela. Le dije que estaba muy emocionada por el bebé y que solo quería que tuviera toda la información disponible para elegir un nombre. Luego empecé a explicarle que Karen tiene connotaciones negativas y se ha convertido en una especie de broma de internet para describir a un tipo específico de mujer de mediana edad con aires de superioridad. Stephanie se enfureció al instante y empezó a interrumpirme diciendo: ¿por qué dices esto? ¿Es tan malintencionado? Me sorprendió mucho su reacción. Fue muy inusual en ella, así que me detuve de inmediato y dije: lo siento mucho, no quise herir tus sentimientos, solo quería decirte algo que pensé que tal vez no sabías. Ella respondió: ese es el nombre que elegí para mi hija y crees que lo elegí como una broma. No entiendo por qué dices algo tan hiriente. Cuando dijo eso, sentí que realmente no entendía lo que intentaba decirle, así que después de dudar un segundo sobre si insistir en el tema a pesar de su enojo, pensé que, ya que estaba enojada, quería que al menos entendiera lo que intentaba explicarle. Busqué en Google Karen Know Your Meme en mi teléfono e intenté mostrarle la pantalla de resultados mientras le decía: mira, solo digo que el nombre tiene más significados del que crees. Se levantó, apartó mi teléfono y gritó ¡wow! Luego salió furiosa de mi casa y se fue en su auto. Mi tía y mi madre me han estado regañando toda la semana porque Stephanie les contó que me burlé del nombre de su bebé. Desde entonces, Stephanie no me ha hablado ni ha respondido a mis mensajes. Entiendo la indirecta y no voy a volver a tocar un tema que causó tanta angustia, pero sigo dándole vueltas a si fui un idiota al mencionarlo en primer lugar. Opie realizó una edición. Gracias a todos, he aprendido la lección y acepto mi error. Stephanie y yo siempre hemos sido muy abiertas y honestas la una con la otra. Fui su dama de honor en su boda, algo que habíamos planeado desde pequeñas, y de adolescentes siempre jugábamos con que parte de mis deberes sería convencerla de que no se casara si el novio que elegía apestaba. Quizás fui demasiado frívola al abordar este tema debido a nuestra historia y no tuve la empatía suficiente al subestimar lo mucho que le importaba el nombre que había elegido para su futura hija. Admito que me frustra un poco que Stephanie aún no entienda lo que intentaba decirle. Sigue pensando que le estaba haciendo una broma cruel y extraña, acusándola de haber elegido un nombre en broma, pero le envió una disculpa sincera que aceptó y no volveré a hablar de esto con Stephanie ni con la pequeña Karen. También defenderé a Stephanie si sus amigas vuelven a criticar el nombre delante mío. Si no están dispuestas a expresar sus opiniones directamente a Stephanie, entonces no deberían decir el tipo de cosas que decían a sus espaldas.
Edición 2. Una cosa más, definitivamente no intentaba decirle a Stephanie que no le pusiera Karen a su hija, solo quería que tomara la decisión conociendo las connotaciones, ya que yo querría que alguien hiciera lo mismo por mí si eligiera un nombre con connotaciones culturales que desconociera. Ahora me doy cuenta de que lo manejé mal y lastimé a Stephanie, pero solo quería dejar claro que no intentaba que no elige ese nombre. Simplemente no quería que se llevara una sorpresa desagradable si el tema surgía más adelante. Ahora leeremos algunos comentarios. Eres un idiota. ¿De verdad crees que eso va a importar cuando esa niña sea mayor? Es un meme. Oh, y para todas las embarazadas o que planean tener hijos, esta es la razón por la que no se debe revelar el nombre hasta que nazcan. Siempre hay alguien que dice alguna estupidez, sin importar qué. Sí, precisamente, los memes de internet van y vienen en un abrir y cerrar de ojos. Creo que OP está exagerando masivamente la probabilidad de que estas asociaciones perduren. Eres un idiota. Estoy al tanto del meme de Karen, pero vamos, es un nombre totalmente normal. No puedo creer que tantos de ustedes se tomen un meme tan en serio. Este comentario agregó años después. Edito para agregar. Chicos, por favor, cálmense y dejen de enviarme mensajes diciéndome lo mala persona que soy cada vez que hay una actualización de esta historia. Obviamente, no pensé que el nombre Karen iba a terminar con una connotación aún más negativa que la que tenía hace varios años, ni que se volvería tan común. Ni siquiera entiendo por qué este comentario bastante inofensivo de 2 frases que hice hace 3 años ha provocado tantas reacciones agresivas. No hay idiotas aquí, solo le estabas informando de las connotaciones que rodean al nombre. OP regresa con una nueva actualización un año después, 16 de junio del 2020. Mi publicación del verano pasado no fue la más emocionante ni dramática de Am I the Asshole, pero quería ofrecer una actualización por si a alguien le interesa. La pequeña Karen nació sana y feliz en octubre. Es una bebé adorable y estoy totalmente enamorada de ella. Entre marzo y mayo no pude verla en persona, pero hacía videollamadas frecuentes con Stephanie y Karen por FaceTime, y en las últimas semanas he ido a casa de Stephanie para sentarme en su jardín y charlar con ella mientras la hablaba a Karen desde la distancia. Tengo 2 razones para actualizar. Primero, desde el nacimiento de Karen me he dado cuenta de que su nombre ha adquirido un nuevo significado para mí. Cuando estoy con ella, Karen simplemente significa ella y no pienso en las otras connotaciones. En otras palabras, tenían razón. Dicho esto, mi segunda razón para actualizar es que Stephanie volvió a usar Facebook, su cuenta que no utilizaba desde hacía años al comienzo de la pandemia, para mantenerse en contacto con la gente. Últimamente la ha estado usando con bastante regularidad por primera vez en años. Históricamente no le han interesado mucho las redes sociales. La mayoría de las personas de nuestra zona círculo social han estado publicando mucho sobre Black Lives Matter y las protestas actuales, así como sobre temas de justicia racial en general. Como resultado, Stephanie se ha topado por primera vez con una avalancha de memes de Karen y los ha encontrado confusos y horribles, especialmente el uso de Karen como sinónimo de racista. Básicamente me he negado de hablar del tema con Stephanie porque la última vez salió muy mal, pero tanto mi madre como su madre me han estado presionando porque le moleste a Stephanie y me han dicho cosas como: de esto hablabas antes, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no explicaste mejor? Deberías habérselo dicho a Stephanie. Y Jesús, realmente no puedes ganar. Gracias de nuevo a todos por sus comentarios en mi última publicación, me han sido de gran ayuda para tranquilizarme ante la situación. Ahora leeremos algunos comentarios. Dios mío, ¿en serio? Diles, no es mi culpa que no me creyeran. Y eres una santa por no decir, se los dije. Opie responde, para ser justos, Stephanie se lo ha tomado con calma. Primero, vio un montón de publicaciones sobre la Karen de Central Park, cuando esa mujer blanca estaba acosando al observador de aves en el parque, y vino a preguntarme por qué todos la llamaban Karen si se llamaba Amy. Desde que volvió a Facebook, me pide que sea como su intérprete de la cultura de internet. Inmediatamente le dije, lo siento, no voy a hablar contigo de esto porque tuvimos un gran conflicto por ello el año pasado, y no voy a entrar en detalles contigo. Creo que esa fue la primera vez que empezó a entender lo que le había estado diciendo el año pasado, y para ser justos con ella, no volvió a mencionarlo después de eso. En cuanto a mi madre y mi tía, son bastante ridículas, suelen reaccionar de forma exagerada a cualquier cosa que esté pasando en ese preciso momento, y si alguien de la familia está molesto, se involucran demasiado intentando arreglarlo. Stephanie se ha estado desahogando con su madre sobre esto, no sobre mí, sino sobre lo mucho que le molestan los memes, y ella y mi madre
como siempre, lo han exagerado todo y ahora me echan la culpa a mí. Quiero mucho a mi madre y a mi tía, pero no se puede razonar con ellas. Bien dicho por decirle que no ibas a hablar del tema. Seguro que se siente un poco mal ahora que lo sabe. Y sí, tu madre y tu tía me recuerdan a esas señoras mayores entrometidas que se sientan a chismear entre ellas diciendo: "Oh, pero qué lástima". Uf, me da escalofríos solo imaginarlo. Para ser justos con Am I the Asshole, es fácil decirlo después, y no recuerdo que hace un año Karen tuviera la misma connotación racista que tiene ahora, o tal vez sí, pero sin duda se ha intensificado con la época actual. En cualquier caso, ¿qué se siente ser reivindicada después del juicio inicial de "eres un idiota"? Opie responde: "Es cierto, el año pasado me parecía que una Karen era una mujer de mediana edad con un peinado al estilo Kate Middleton Gosling que exigía hablar con los gerentes. Ahora el significado ha evolucionado para incluir a una mujer blanca de cualquier edad que llama a la policía para denunciar a personas de color por llevar una vida normal. Creo que el término probablemente tiene aún más connotaciones negativas y está más extendido que antes. Para ser honesta, se siente bien saber que tal vez no me sobrepasé tanto como creía el año pasado, pero preferiría vivir en un mundo donde no me preocupara que esto pudiera afectar a la pequeña Karen más adelante. No puedo enfatizar lo suficiente lo maravillosa y perfecta que es y lo mucho que se merece todo lo bueno en la vida. Creo que estará bien, puede redimir el nombre de Karen y la mayoría de sus compañeros probablemente se lo tomarán a broma y le preguntarán si ha encontrado a su chat o algo por el estilo, si es que sus compañeros siquiera prestan atención a ese meme. Mientras tenga sentido del humor, todo irá bien. Opie responde: "Realmente lo espero, aunque los niños pueden ser muy crueles. Tengo un nombre algo inusual, pero no tiene connotaciones negativas y aún así mis compañeros me molestaban por ello todo lo que podían. Un chico de mi curso se llamaba Dexter y lo acosaban brutalmente por eso, y eso que Dexter era el protagonista de la serie. Sin embargo, cruzo los dedos para que las cosas no resulten así para Karen". Oh wow, ni siquiera sabía que Karen se usara hace más de un año. Que yo sepa, se puso de moda hace unos meses. Pero bueno, no hay manera de ganar. Al menos lo intentaste. Ojalá para cuando Karen tenga edad para ir al colegio, nadie se acuerde de lo que es una Karen. Quizás... Opie responde: "Curiosamente, llevo años escuchando ese término. Trabajé en el sector minorista hace varios años y lo oía mucho en relación con clientes prepotentes. Creo que surgió en un monólogo de Dane Cook. Empecé a ver los memes y las publicaciones de Reddit por primera vez un poco después, quizás 2017. Luego, a finales del 2018 o principios del 2019, me pareció que estaba por todas partes". Opie regresa con una actualización el 14 de octubre del 2022, 2 años después. "Hola a todos, he recibido algunos mensajes privados en los últimos 2 años pidiendo actualizaciones y como acabamos de celebrar el tercer cumpleaños de Karen, quería ponerme en contacto con cualquiera que esté siguiendo esta historia. Para empezar, a la bebé Karen, que ya no es tan bebé, le está yendo de maravilla en sus hitos de desarrollo. Es una niña inteligente, perspicaz y extremadamente atenta a su entorno. Algunas de las cosas que dice ya la formula en oraciones completas, lo que me emociona hasta las lágrimas porque parece que Stephanie dio a luz apenas ayer. A Karen ya le encantan los libros y se pasa horas estudiando las ilustraciones, diciendo que está leyendo y no se imaginan las preguntas tan incisivas que ya hace. Estoy completamente convencida de que esta niña va a ser una auténtica genio. Respecto al nombre, lamentablemente cuando Karen empezó la guardería a principios de este año, los niños mayores no tardaron en burlarse de ella por su nombre. En la guardería mezclan a los niños de diferentes edades en varios momentos del día y aunque por suerte no hubo acoso directo, 2 de los niños de 5 años debieron haber oído e interiorizado las connotaciones despectivas del nombre Karen en casa. Como resultado, les pareció un nombre divertidísimo y de alguna manera le contaron a los demás niños que había algo raro o malo en él. Karen era demasiado pequeña para entender lo que pasaba, pero le molestaba mucho el comportamiento de los otros niños hacia ella. El personal de la guardería hizo todo lo posible por ponerle fin y se le comunicó inmediatamente a Stephanie y a su esposo. Después de aproximadamente un mes durante el cual la guardería no lograba poner fin a este comportamiento y los niños no dejaban de hacerlo, Stephanie y su esposo decidieron que Karen usaría el apodo de Carrie a partir de ahora, un apodo que ya era conocido y que muchos familiares y amigos usaban y que Karen ya reconocía como propio. Stephanie y yo nunca volvimos a hablar del todo de lo que pasó
durante su embarazo, pero cuando me contó lo que ocurría en la guardería, me pidió disculpas. Me sentí mal en ese instante y le aseguré que no tenía por qué disculparse, que las emociones son complicadas durante el embarazo y que me parecía genial que Karen usara el nombre de Carrie, aunque cambiar la forma en la que estás acostumbrada a llamar a alguien es jodidamente difícil. Me he dado cuenta porque sigo llamándole así cada vez. Muchas de las respuestas a mi última publicación fueron alegres y se regodeaban en la desgracia ajena, y debo decir que esas respuestas me desanimaron mucho. Preferiría vivir en un mundo donde me hubiera equivocado sobre el impacto que el nombre de Karen tendría en ella. No puedo enfatizar lo suficiente lo dulce, inteligente, curiosa y cariñosa que es Carrie, y lo mucho que se merece todo lo bueno en la vida. Además, a mucha gente no le agradó Stephanie en mi última publicación, pero necesito que entiendan que esto es solo una pequeña muestra de una época muy tensa emocionalmente en su vida, y en general Stephanie es una maravillosa amiga de toda la vida. Me ha ayudado a superar muchas crisis personales a lo largo de los años y siempre está ahí para las personas que le importan. Estar embarazada y tener un fuerte apego emocional al nombre que has elegido para tu hija es completamente comprensible, y su embarazo fue bastante duro para su estado de ánimo. Una vez lloró desconsoladamente con un anuncio de comida para gatos cuando tenía unos 7 meses de embarazo. También creo que mi manera de intentar explicar el tema hace años fue muy torpe y podría haberlo hecho mejor. Dicho esto, con el paso del tiempo, me alegro mucho de haber tocado el tema. Siento que le debía esa información a Stephanie y me siento bien por habérsela dado. Si hubiera decidido no mencionarlo en ese momento, creo que ahora me arrepentiría mucho. Lo único que cambiaría ahora, mirando hacia atrás, es que intentaría sacar el tema de una manera más delicada para haber tenido la oportunidad de explicarle. En resumen, todo va bien. Hemos tenido un pequeño contratiempo con las reacciones de otros niños al nombre de Carrie, pero en cierto modo es mejor resolverlo ahora, cuando Carrie no entiende del todo lo que está pasando, que tener que lidiar con esto en el jardín de infancia o en la primaria, cuando el acoso escolar podría ser un riesgo. Se está adaptando muy bien a usar su apodo a tiempo completo, y Stephanie y su esposo planean inscribirla con Carrie como su nombre preferido en todas las escuelas futuras, y como las escuelas de por aquí usan el nombre preferido en lugar de el nombre legal para cosas como pasar lista, es posible que pueda terminar la primaria y la secundaria sin que sus compañeros sepan que su nombre legal es Karen, y realmente espero que este uso común del nombre Karen disminuya en los próximos años. Edición: me decepciona mucho recibir mensajes de odio dirigidos a Carrie deseándole cosas terribles y llamándola con insultos racistas. Por favor, recuerden que es una niña inocente. Edición 2. Aclaración: al parecer los niños de la guardería no sabían que Karen era un nombre. La forma en que lo habían oído en casa les hizo pensar que era solo un insulto y que podría ser una palabrota. Por eso les pareció tan gracioso, porque según ellos era como conocer a alguien llamado cara de culo o idiota. El personal de la guardería les explicó que Karen es un nombre real y que mucha gente se llama así. Por supuesto, hicieron todo lo posible por frenar las burlas, pero nada funcionó hasta que cambiaron el nombre y pasó un tiempo. Ahora todo ha vuelto a la normalidad en la guardería. Los otros niños la llaman Carrie y afortunadamente todos han seguido adelante. Edición 3. Por favor, no acosen a los usuarios de Reddit que me criticaron durante mi primera publicación. Expresaron su opinión sincera en su momento, en un espacio en línea creado específicamente para eso. No publiquen un subreddit de consejos, sino en uno de opiniones, y no hay razón para criticar a la gente por opiniones que expresó de buena fe hace 3 años. Ahora leeremos algunos comentarios, así que Stephanie solo puede decir cosas. ¡Qué gran amistad tienes! Lo siento, pero sus amigas son un asco, y tu madre y tu tía, ¿quiénes te culparon? Dios, me alegro de tener solo 2 amigos y poco contacto con gente loca. Opie responde: Stephanie es una gran amiga y una buena persona. Una vez lo dejó todo y condujo 300 millas porque yo acababa de tener un accidente de auto, relativamente leve, en una ciudad donde vivía sola cuando era joven. Una vez me regaló $1,500 sin preguntar nada e insistió en que ni se me ocurriera devolvérselos cuando necesitaba salir de una situación de convivencia muy mala y estaba quebrada. Cuando éramos adolescentes y el chico popular que le gustaba muchísimo se burló de mí por algo de lo que era extremadamente sensible, en lugar de quedarse callada, se enojó muchísimo, me defendió y le puso las cosas claras, y luego me alejó de él para consolarme. Es leal, amable
y tiene un carácter increíble. Esta publicación es solo una pequeña muestra de quién es ella como persona. Cuando le expresé mis preocupaciones, Stephanie estaba muy afectada, con un embarazo muy avanzado y algo privada de sueño. El embarazo le estaba afectando físicamente y además de las hormonas, creo que simplemente estaba confundida por lo que intentaba explicarle. Opie regresa con una última actualización el 17 de octubre del 2023. Para aquellos que se han puesto en contacto conmigo pidiendo una actualización, quería retomar el tema y concluir el capítulo de la bebé Karen, Carrie. Desde el mes pasado, Carrie ahora es legalmente Caroline e incluso se le ha emitido un nuevo certificado de nacimiento con su nuevo nombre legal. Los problemas de acoso en la guardería ya habían disminuido desde que Stephanie y su esposo comenzaron a llamarla Carrie, pero este cambio de nombre legal significa que el problema de Karen no volverá a surgir cuando empiece la escuela. También hubo otros incidentes menores que impulsaron a Stephanie y a su esposo a tomar la decisión de cambiar el nombre legalmente. Estaban llegando al punto en que casi cada vez que tenían que proporcionar el nombre legal de Karen para obtener un servicio, recibían una reacción inmediata, incluso de adultos. Por lo general era solo una mirada significativa, pero los comentarios hirientes no eran inusuales. La gota final fue cuando estaban en el aeropuerto preparándose para visitar a los suegros de Stephanie con Carrie. El agente en el control de seguridad hizo un comentario sarcástico y luego, cuando tuvieron que preguntar a la gente de la puerta de embarque sobre sus asientos, ella se rió groseramente al ver el boleto de Carrie y se lo mostró a la gente que estaba a su lado, quien simplemente negó con la cabeza y le dijo a su compañera: "Pobre niña", ignorando por completo a Stephanie y a su esposo. Y todo esto ocurrió delante de Carrie. Ese día en el aeropuerto marcó un antes y un después para Stephanie y su esposo, y en cuanto llegaron a casa iniciaron el proceso de cambio de nombre. Fue mucho más fácil de lo que esperaban y les costó solo $30. Carrie es una niña alegre y sociable, aunque ahora mismo es imposible saber si estas experiencias negativas le causaron algún daño permanente, y sinceramente espero que no, y me alegra ver que sigue siendo una niña muy extrovertida y segura de sí misma. La conversación con Stephanie que mencioné en mi actualización de octubre fue incómoda y breve, pero hemos vuelto a hablar varias veces desde entonces. Stephanie se disculpó profusamente por su reacción inicial cuando hablamos por primera vez. Yo me disculpé por haber manejado las cosas tan mal y por no haberle contado de inmediato lo que decían nuestros amigos a sus espaldas, y en esas conversaciones terminamos centrándonos principalmente en el deterioro de la relación entre mi madre y mi tía y el desastre en que se convirtió. Juntas hemos empezado a abordar algunos de los problemas generacionales relacionados con nuestros conflictos familiares. Para poner las cosas en contexto, nuestros abuelos maternos fueron una pesadilla. Nuestro abuelo era un predicador autoritario y evangelista que era físicamente abusivo y se autodenominaba como líder espiritual y la máxima autoridad de la familia. Nuestra abuela era una narcisista manipuladora que atormentó psicológicamente a mi madre y a mi tía durante toda su infancia. Como resultado, mi madre y mi tía desarrollaron un fuerte vínculo traumático durante su niñez y se convirtieron en adultas extremadamente ansiosas y reactivas. Cualquier mínimo conflicto las hace entrar en pánico, y en nuestra familia tenemos estos patrones de comportamiento bien arraigados. Mi madre y mi tía reaccionan de forma exagerada ante cualquier cosa que parezca una discordia y se esfuerzan por arreglar las cosas torpemente. Como resultado, Stephanie y yo nos hemos esforzado por establecer límites más claros con la generación de nuestras madres y hemos acordado ser muy cautelosas con la información que les damos, especialmente con la que es muy emotiva. Llevo un par de años en terapia y Stephanie también empezó a finales del año pasado. Hemos estado hablando de cómo el trauma que mis abuelos infligieron a nuestras madres causó problemas generacionales que nos afectaron, y Stephanie está decidida a que este ciclo termina con ella y que estos problemas no afectarán a Carrie. Gracias a todos por sus amables palabras, tanto en mis publicaciones de perfil como en Boru, que también he estado leyendo. He recibido mensajes increíblemente considerados y cariñosos que han significado mucho para mí, aunque no haya tenido la oportunidad de responder a todos. Para quienes aún quieran criticar a Stephanie, quiero recalcar una vez más lo inusual que fue su reacción inicial y la gran conmoción física, hormonal y emocional que estaba experimentando en ese momento. Estas publicaciones son solo un vistazo mínimo que muestra un aspecto de la persona dinámica, divertida, amable y cariñosa que es mi prima y mejor amiga. Stephanie ha sido mi amiga más leal y de mayor confianza. Prácticamente
Básicamente, toda mi vida y se ha ganado el perdón por no haber reaccionado del todo bien a mi torpe intento cuando estaba privada de sueño, con las hormonas descontroladas y la mente nublada. Stephanie también ha leído estas publicaciones junto con la mayoría de sus comentarios y, después de explicarle qué es Reddit, nos han sido muy útiles a ambas en nuestras conversaciones sobre nuestra peculiar dinámica familiar. No creo que vaya a tener más actualizaciones en el futuro, pero gracias por seguirme durante los últimos años. Edición. Un último recordatorio, ya que esto se publica en el subforo de actualizaciones. Por favor, no etiqueten ni envíen mensajes o comentarios de acoso a quienes me juzgaron como eres un idiota hace 3 años. Me dieron una opinión honesta, basada en la información disponible en ese momento. Y yo buscaba opiniones, no consejos. Con la perspectiva del tiempo, todo se ve más claro. Y agradezco que me hayan brindado la perspectiva que pedía hace 3 años, independientemente de cómo resultaron las cosas. Ahora leeremos algunos comentarios. Tengo mucho que decir sobre esta actualización y todas las publicaciones anteriores. Para empezar, no tengo ni idea cómo alguien en la publicación original pudo haberte llamado idiota. Estaba siendo una buena amiga y explicando las connotaciones negativas del nombre. Piénsalo. Cientos de años después, no llamamos a las niñas Jezabel. Sin embargo, Stephanie no solo dijo que te estabas burlando de ella, sino que no solo se negó a escucharte ni a intentar comprenderte, sino que además reafirmó su postura y se negó incluso a investigar del asunto, y luego te mandó a sus secuaces. Si tu madre y tu tía son como dices, entonces ella sabía las consecuencias de contárselo. Sí, puedo perdonarla por estar hormonal y embarazada, y probablemente por no pensar con claridad, pero tardó más de 4 años en pedirte disculpas. Debería haberse disculpado al menos por contárselo a sus madres y por haber empeorado la situación un año después del incidente inicial. Ni siquiera cuando la pequeña Carrie sufría acoso escolar en la guardería se les ocurrió cambiarle el nombre. Les dijeron que los niños lo consideraban una palabrota, como idiota o cara de culo, y aún así no le cambiaron el nombre. Lo peor de todo es que ni siquiera consideraron cambiarle el nombre legalmente hasta que se burlaron de ellos y ridiculizaron sus habilidades como padres y su capacidad para tomar decisiones. Sí, es una lástima que una niña de 4 años estuviera presente cuando dijeron eso los agentes del aeropuerto, pero en serio, con 4 años es muy poco probable que entendiera que se estaban burlando de su nombre, pero tu prima y su esposo sí lo sabían, y esta vez no era su pobre hija la que estaba siendo objeto de burlas, sino ellos, y ahora lo ven como un problema y quieren disculparse contigo. OP, estás tomando demasiada responsabilidad por la reacción de tu prima. Fuiste una persona auténtica e hiciste lo que sus supuestos amigos no hicieron, aunque a juzgar por su reacción, apuesto a que tenían razón para no decírselo. Algo me dice que sabían que reaccionaría así. Los niños crecen con el uso de Karen como parte de su entorno social, así que nunca sabremos qué pensaban los votantes originales de Am I the Asshole cuando creyeron que desaparecería con el tiempo. Sí, es un subreddit para juzgar y no para aconsejar, pero eso significa que tuvieron un mal juicio al respecto. OP es lo suficientemente amable como para no restregárselo a su madre y su tía. Yo lo haría. OP quiere demasiado a Stephanie, así que entiendo por qué no lo hace, pero si yo fuera ella, la madre y la tía no dejarían de oírme hablar de ello, porque Stephanie fue terca, lo buscó y ahora se enteró. Ahora tiene que lidiar con el daño que le causó al desarrollo de su propia hija y con la posibilidad de que sufra crisis de identidad en una etapa crucial de su vida. Claro, estaban las hormonas y todas las demás excusas que OP podría usar para justificarla, pero es la pobre Caroline quien tiene que pagar las consecuencias. La próxima vez, OP, mantente firme y explícale a Stephanie que llamar a su futuro hijo Adolf o Diz no es una buena idea. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay algún equivalente en Latinoamérica? ¿En sus países hay algún equivalente de un nombre prohibido o un nombre cuyo significado cambió en los últimos tiempos y ahora puede generar cierto tipo de reacciones? ¿Qué opinan de las primeras reacciones de los comentarios de Reddit? Yo recuerdo que el término Karen se utilizaba hace bastante en internet, pero era más para describir a una mujer problemática que quería hablar con el gerente, que tenía gafas oscuras y el pelo corto, y muy probablemente rubia. ¿Realmente será tan así en Estados Unidos? Algo que sí queda claro era que OP tenía el mejor interés de su sobrina en mente y realmente no lo dijo con mala intención. Su prima no lo sabía y realmente lo tomó a mal, pero era algo que podía solucionarse simplemente hablando al respecto. Después nos enteramos del contexto de su familia.
¿Podrá ser que la sobrina de OP tenga algún tipo de crisis de identidad o aún es muy pequeña para darse cuenta? Igual, eso no justifica lo desubicados que fueron esos agentes al hacerse la burla de ella, no solamente por sus padres, sino porque ella estaba ahí. Puedo entender que lo hagan niños pequeños porque aún no saben nada mejor y los están educando. Ahí es responsabilidad de los adultos, tanto sus padres como profesores, de involucrarse y corregirlo. Pero estas personas ya eran adultos. ¿Cuál es su justificación? Simplemente estaban siendo unos cretinos porque podían serlo. Y de nuevo, o al menos en Sudamérica, Karen es simplemente un hombre normal. Creo que aún podemos diferenciar el internet de la vida real. O tal vez lo tenemos con otros nombres. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, no se olviden de compartir su opinión en la caja de comentarios, que me encanta leerlos. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Y a todos, un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.